Lección 5. Para el 1 de noviembre de 2025, Dios pelea por ustedes. Sábado 25 de octubre. Para memorizar. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por los israelitas. Josué 10:42. El libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes. El concepto de la guerra por orden de Dios, que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro, plantea serios interrogantes. El tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe, de alguna manera, estar relacionado con su voluntad, directa o indirectamente. En consecuencia, la pregunta, ¿cómo puede Dios permitir estas cosas?, resulta inevitable. Vimos la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana, un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. También vimos que los acontecimientos de la historia bélica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de ese conflicto. Esta semana continuaremos explorando la complejidad de las guerras aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las rigen, la visión final de la paz ofrecida por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones espirituales de tales guerras. Domingo 26 de octubre. La iniquidad de los cananeos. Lee Génesis 15:16, Levítico 18:24 al 30, Deuteronomio 18:9 al 14 y Esdras 9:11. ¿Qué dicen estos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas? Génesis 15:16. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Levítico 18:24 al 30. En ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Y también la tierra fue contaminada, pero ya visité su maldad, y la tierra vomitó a sus habitantes. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habite entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. Cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hagan serán eliminadas de su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, y no sigáis ninguna de estas costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 18:9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esdras 9:11. Que nos habías dado por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra en cuya posesión vais a entrar es tierra corrompida a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones con que la han llenado de uno a otro extremo con su impureza. Tenemos que mirar más allá del libro de Josué para entender completamente lo que significaba la iniquidad de las naciones que habitaban Canaán. Las prácticas aborrecibles de esas naciones, como el sacrificio de niños, la hechicería, la adivinación mediante la invocación a los muertos y el espiritismo,
nos dan una pista, Deuteronomio 18, 9 al 12. El descubrimiento de los antiguos textos de la ciudad-estado Ugarit o Ras Shamra proporciona más información acerca de la religión y la sociedad cananea y demuestra que la condena de esta cultura no solo era comprensible, sino también justificada según las normas morales del Antiguo Testamento. La religión cananea se basaba en la creencia de que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad estaban controlados por las relaciones sexuales entre dioses y diosas. En consecuencia, concebían la actividad sexual de las deidades en términos de su propio comportamiento sexual humano y realizaban prácticas sexuales rituales para incitar a los dioses y diosas a hacer lo mismo. Este concepto dio lugar a la institución de la prostitución sagrada, en la que prostitutas y prostitutos participaban en ritos orgiásticos como parte de sus prácticas religiosas. Una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses que adora, como resultado del concepto que los cananeos tenían de sus deidades. No es de extrañar que sus prácticas religiosas incluyeran, por ejemplo, el sacrificio de niños, algo contra lo que advertía específicamente la Biblia. La evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que eran en realidad demonios. Pequeños esqueletos aplastados, encontrados en grandes jarras con inscripciones cúlticas, dan testimonio de su degradante religión y de lo que significaba para muchos de sus hijos. La erradicación de los cananeos, pues, no fue una ocurrencia tardía, algo que surgió a raíz de la decisión de Dios de entregar la tierra de Canaán a los israelitas. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia o misericordia adicional, durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerles fin. Lunes 27 de octubre. El Juez Supremo. Lee Génesis 18:25, Salmos 7:11, 56, 82:1, 96:10, Segunda de Timoteo 4:1 y 8. ¿Qué dicen estos versículos acerca del carácter moral de Dios? ¿Cómo nos ayuda su estatus como juez del universo a entender la cuestión de la guerra por mandato divino? Génesis 18:25. Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo como el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 56. Los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 82:1. Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmo 96:10. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Segunda de Timoteo 4:1 y 8. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar su consecuencia final, que es la muerte. Romanos 6:23. El Señor declaró la guerra al pecado sin importar dónde éste se encontrara, ya fuera en Israel o entre los cananeos. El hecho de participar en guerras santas no santificaba a Israel ni a otras naciones. Deuteronomio 9:4, 5, 12:29 y 30. Ni siquiera cuando éstas eran usadas por Dios para ejecutar sus juicios contra su propio pueblo elegido. A diferencia de otros pueblos del antiguo Cercano Oriente,
La guerra santa se volvió contra los israelitas cuando Dios no luchó por ellos, sino contra ellos, permitiendo que sus enemigos los oprimieran. Comparar con Josué 7. El concepto de guerra santa como parte de la conquista de Canaán solo puede entenderse si se completa a la luz de la actividad de Dios como juez. Vistas así, las guerras de conquista del Israel del antaño adquieren un carácter completamente diferente. En contraste con las guerras imperialistas motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, tan comunes en la antigüedad y en nuestros días, las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Por lo tanto, en el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaban su gobierno y su soberanía implícitos en su caracterización como guerrero, rey y juez. Como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. La imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y la paz. En definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción. Reflexiona acerca de Dios como juez justo que no puede ser sobornado ni influido para actuar de manera parcial. ¿Cómo armoniza con el Evangelio un Dios que no tolera indefinidamente el pecado, la opresión, el sufrimiento de los inocentes y la explotación de los oprimidos? Martes 28 de octubre. Despojar o aniquilar. Compara Éxodo 23, 28 al 30, 33, 2, 34, 11, Números 33, 52 y Deuteronomio 7, 20 con Éxodo 34, 13 y Deuteronomio 7, 5, 9, 3, 12, 2, 3, 31, 3 y 4, que revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción. Éxodo 23, 28 al 30. Enviaré delante de ti la avispa, que eche de tu presencia al Ebeo, al Cananeo y al Eteo. No la expulsaré de tu presencia en un año, para que no quede la tierra desierta, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco las echaré de tu presencia, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Éxodo 33, 2. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Éxodo 34, 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Números 33, 52. Echaréis delante de vosotros a todos los habitantes del país. Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Deuteronomio 7:20. También enviará Jehová, tu Dios, avispas contra ellos, hasta que perezcan los que queden y los que se hayan escondido de tu presencia. Éxodo 34:13. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y derribaréis sus imágenes de acera. Deuteronomio 7:5. Pero así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, derribaréis sus imágenes de acera. Deuteronomio 9:3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, quien los destruirá y humillará en tu presencia. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. El propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos. Los pasajes que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de las conquistas utilizan términos que hablan de la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida.
Los términos del segundo grupo de textos, los que expresan destrucción y tienen a Israel como sujeto de la acción, se refieren sobre todo a objetos inanimados como artículos de culto pagano y utensilios. Evidentemente, los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión cananea. La Guerra Santa estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corruptas de Canaán. Para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron a título individual la soberanía de Dios antes de la conquista o incluso en el transcurso de ella, pudieron escapar mediante la migración. Josué 2, 9 al 14, comparar con Josué 1, 24 al 26. La única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas, continuó rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y endureció su corazón. Josué 11, 19 y 20. Sin embargo, esto plantea una pregunta. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? El análisis de los textos bíblicos relacionados con la conquista de Canaán revela que su intención original era dispersar a la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos con esta. ¿Qué elementos y hábitos deben ser desarraigados de tu carácter? Miércoles 29 de octubre. Libre elección. Lee Deuteronomio 20:10, 15 al 18, 13, 12 al 18 y Josué 10:40. ¿Cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y de cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras la orden divina de destruir completamente a algunos de esos pueblos? Deuteronomio 20:10, 15 al 18. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz. Así harás con todas las naciones que estén muy lejos de ti y no pertenezcan a estas naciones. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová, tu Dios, te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová, tu Dios, te ha mandado, para que no os enseñen a imitar todas estas abominaciones que ellos han hecho en honor a sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 13, 12 al 18. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, han salido de entre los tuyos hombres impíos que han instigado a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos sus dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú investigarás y buscarás y preguntarás con diligencia, si resulta ser cierto que en medio de ti se han cometido tal abominación, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que haya en ella, y también matarás sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello, como holocausto a Jehová, tu Dios, quedará convertido en un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. No te quedarás con nada del anatema para que Jehová se aparte del ardor de su ira, tenga misericordia y compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te he dado hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Josué 10:40. Conquistó pues Josué toda la región de las montañas, el Negueb, los llanos y las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo exterminó, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. El texto hebreo utiliza un término especial para describir la destrucción de personas en la guerra, herem.
Esta palabra se refiere a lo que está prohibido, condenado o dedicado a la aniquilación. En la mayoría de las ocasiones, este vocablo designa la colocación completa e irrevocable de personas, animales u objetos inanimados en el dominio exclusivo de Dios, lo que en un contexto bélico implica, en la mayoría de los casos, su destrucción. El concepto y la práctica del herem como erradicación total de un pueblo en la guerra deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que están en juego su carácter y reputación. La neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o contra Él. Lo primero conduce a la vida eterna, la otra opción a la muerte eterna. La destrucción total representa el juicio justo de Dios contra el pecado y el mal. Dios delegó a su pueblo escogido, el antiguo Israel, y en un momento especial de la historia, la toma de posesión de la tierra prometida, la ejecución de sus juicios. La consagración de algo a la destrucción estaba bajo su estricto control teocrático, limitado al periodo de la conquista y el área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Como vimos en el estudio de ayer, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos de Dios y los desafiaron, sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, la decisión de Dios de destruirlos no fue arbitraria ni nacionalista. Además, Israel recibiría el mismo trato si decidía optar el estilo de vida de los cananeos. Comparar con Deuteronomio 13. Aunque parezca que los grupos situados a ambos lados de la guerra divina estaban predefinidos, los israelitas heredarían la tierra y los cananeos serían destruidos, los roles podían revertirse, como veremos en los casos de Rahab, Acán y los gabaonitas. Las personas no estaban ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, mientras que ellos sobre quienes pesaba el decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. ¿Qué implicaciones espirituales tiene la actitud desafiante de los cananeos para con Dios en nuestro contexto actual? Es decir, ¿qué consecuencias tiene para nosotros las decisiones que tomamos libremente? Jueves 30 de octubre. ¿Cómo describen los siguientes textos el futuro que Dios había previsto para su pueblo? Isaías 9:6, 11, 1 al 5, 60:17, Oseas 2:18, Miqueas 4:3. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 11, 1 al 5. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos en la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Isaías 60:17. En vez de bronce traeré oro y plata en lugar de hierro, bronce en lugar de madera y hierro en lugar de piedras. Oseas 2:18. En aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Miqueas 4:3. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos.
Aunque el tema principal de la lección de esta semana son las guerras del Antiguo Testamento, encomendadas por Dios y asistidas por Él, debemos mencionar la presencia del otro tema igualmente significativo en los escritos proféticos del Antiguo Testamento: la visión futura de la era mesiánica caracterizada por la paz. El Mesías es descrito como el príncipe de paz, Isaías 9:6, quien establecerá su reino en el que el león y el cordero pastarán juntos, Isaías 11:1-8, donde no habrá destrucción ni daño, Isaías 11:9, donde la paz reinará, Isaías 60:17, y fluirá como un río, Isaías 66:12. Lee Segunda de Reyes 6:16-23. ¿Qué revelaciones ofrece esta historia acerca de los propósitos más profundos de Dios para su pueblo y la humanidad? Segunda de Reyes 6:16-23. Eliseo respondió: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos hombres para que vean. Jehová les abrió los ojos, y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban, y que vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió, y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Consideremos la historia de la alimentación del ejército sirio por iniciativa de Eliseo. En lugar de masacrarlos, Segunda de Reyes 6:22 les mostró el ideal supremo de la paz, que siempre ha sido el deseo de Dios para su pueblo. Es interesante observar que Eliseo era plenamente consciente de la superioridad del ejército invisible que rodeaba al enemigo. Segunda de Reyes 6:17. Dios está implicado en un conflicto cósmico que también ha afectado a nuestro planeta, pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perpetuo, ni siquiera una subyugación eterna del enemigo en un estado de esclavitud, sino la paz eterna. Así como la violencia engendra violencia, Mateo 26:52, la paz engendra paz. El relato concluye afirmando que las cuadrillas de Siria no volvieron más a la tierra de Israel. Segunda de Reyes 6:23. Piensa en maneras de emular a Jesús y actuar como agente de paz. Si estás atravesando algún conflicto, ¿cómo puedes ser un instrumento de paz y no de discordia? Viernes 31 de octubre, para estudiar y meditar. Lee las páginas 523 a 527 del capítulo La caída de Jericó en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Como en el caso de todo contenido bíblico, conocer el contexto y los antecedentes de algo resulta crucial. Según hemos visto, el conflicto cósmico y la figura de Dios como juez son cruciales para entender las guerras libradas por el pueblo de Dios contra los cananeos. Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y su carácter. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos.
No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto en que no podría actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no llegara a este punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado. Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 999. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué implica el hecho de que Dios sea nuestro juez y el juez supremo del universo? ¿Por qué ese hecho es fundamental para el Evangelio y para nuestra salvación? 2. ¿Cómo ilustra el caso de los cananeos la paciencia y la justicia de Dios? ¿Cómo podría reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de relacionarnos con nuestras semejantes? 3. Reflexiona acerca de la naturaleza fundamental del libre albedrío. ¿Por qué respeta Dios nuestra libertad de elección? ¿Qué relación existe entre el amor y la libertad de elección? 4. El Antiguo Testamento contiene muchas historias de guerra y conflictos, pero anuncia el establecimiento final de la paz. ¿Qué papel deben desempeñar los cristianos para establecer la paz en su entorno? Te invitamos a estudiar y meditar. Que el Señor te bendiga. Esto ha sido Escuela Sabática Leída. Nos vemos la próxima semana en una nueva lección.